Sonidos del habla, de Octavia Butler. Había problemas a bordo del bus de Boulevard Washington. Ray había esperado problemas en algún momento de su viaje. Había evitado el salir hasta que la soledad y la desesperanza la obligaron. Creía tener un grupo de parientes todavía con vida, un hermano y sus 2 hijos en Pasadena, a 32 kilómetros de distancia. Era un viaje de un día, si tenía suerte. La inesperada llegada del bus, justo cuando salía de su casa de la calle Virginia, había parecido un golpe de suerte, hasta que empezaron los problemas. 2 jóvenes estaban involucrados en una suerte de altercado, o más probablemente en un malentendido. Parados en el pasillo, gruñendo y gesticulando entre sí, cada uno en su posición de incertidumbre mientras el bus se las veía con los baches. El conductor parecía esforzarse en mantenerlos desequilibrados. Aún así, sus gestos se detenían justo antes del contacto. Golpes falsos, intimidantes juegos de manos que reemplazaban a las groserías perdidas. La gente los miraba y luego se miraban entre sí y hacían pequeños sonidos ansiosos. 2 niños gimieron. Ray estaba sentada a unos cuantos metros detrás de los peleadores y al frente de la puerta trasera. Los miraba cuidadosamente, a sabiendas que la pelea empezaría cuando el temple de alguno se rompiera, o la mano de alguien se deslizara, o alguien llegara al fin de su limitada habilidad para comunicarse. Estas cosas podían suceder en cualquier momento. Una de ellas sucedió cuando el bus dio con un bache especialmente grande, y uno de los hombres, alto, delgado y burlón, fue empujado sobre su oponente más pequeño. Instantáneamente, el hombre pequeño llevó su puño izquierdo hacia la cara burlona del otro. Martilló a su oponente como si no tuviera ni necesitara ninguna otra arma que su puño izquierdo. Golpeó lo suficientemente rápido, suficientemente fuerte para derribar a su oponente antes de que el hombre alto pudiera recuperar su equilibrio o devolver el golpe al menos una vez. Las personas gritaban o chillaban asustadas. Aquellos que estaban cerca se esforzaban por salir de en medio. Otros 3 jóvenes rugieron de emoción y gesticularon salvajemente. Entonces, de alguna manera, una segunda disputa empezó entre 2 de estos 3. Probablemente debido a que uno había tocado o golpeado a otro sin darse cuenta. A la vez que la segunda pelea dispersaba a los pasajeros asustados, una mujer sacudió el hombro del conductor mientras hacía gestos en dirección a la pelea. El conductor gruñó con sus dientes expuestos. Asustada, la mujer se alejó. Ray, conociendo los métodos de los conductores de bus, se aprestó y agarró de la barra del asiento enfrente de ella. Cuando el conductor pisó el freno, ella estaba lista y los combatientes no. Se tropezaron con los asientos, cayendo sobre pasajeros que gritaban, añadiendo a la confusión. Empezó al menos otra pelea más. Al momento que el bus se detuvo, Ray se había parado y estaba empujando la puerta trasera. Al segundo empujón, se abrió y ella saltó fuera, agarrando su paquete en un brazo. Varios otros pasajeros la siguieron, pero algunos se quedaron en el bus. Los buses eran tan pocos e irregulares ahora, la gente montaba en lo que podía, sin importar qué. Puede que no pasara otro bus hoy o mañana. La gente empezaba a caminar y si veían un bus, lo abordaban. La gente que hacía viajes interurbanos como Ray
de Los Ángeles a Pasadena, hacía planes para acampar o se arriesgaban a buscar refugio con personas que podían robarlos o asesinarlos. El bus no se movió, pero Ray se alejó de él. Iba a esperar que se acabaran los problemas y luego se montaría de nuevo, pero si había tiros, quería la protección de un árbol. Así, ella estaba cerca a la acera cuando un Ford azul destartalado del otro lado de la calle dio una vuelta en U y se aparcó al frente del autobús. Los autos eran escasos en estos días, escasez que se explicaba por una falta severa de combustible y de mecánicos relativamente no impedidos. Los autos que todavía circulaban tenían igual chance de ser usados como armas que como transporte. Por ello, cuando el conductor del Ford le hizo señas a Ray, ella se alejó cautelosamente. El conductor se bajó, un hombre grande, joven, de pulcra barba y cabello oscuro y grueso. Llevaba un abrigo largo y una mirada de cautela que hacía juego con la de Ray. Se quedó parada a unos cuantos metros de él, esperando a ver qué iba a hacer. Dio una mirada al bus, ahora meciéndose con el combate a su interior. Luego al pequeño grupo de pasajeros que se habían bajado. Finalmente miró a Ray de nuevo. Ella devolvió su mirada, muy consciente de su vieja automática de calibre 45. Observó sus manos. Él apuntó al bus con su mano izquierda. Los vidrios polarizados le impedían ver lo que sucedía adentro. El uso de la mano izquierda le interesó más a Ray que su obvia pregunta. Los zurdos solían estar menos impedidos, ser más razonables y comprensivos, menos llevados por la frustración, confusión y rabia. Ella imitó su gesto, apuntando al bus con su mano izquierda. Luego dio golpes al aire con ambos puños. El hombre se quitó su abrigo, dejando ver un uniforme del Departamento de Policía de Los Ángeles, completo con bastón de mando y revólver de servicio. Ray dio otro paso atrás. Ya no existía el DPLA, no más organización grande, estatal o privada. Había patrullas barriales e individuos armados. Eso era todo. El hombre tomó algo del bolsillo de su abrigo. Luego arrojó el abrigo dentro del auto. Dio señas a Ray para que se hiciera atrás, cerca a la parte trasera del bus. Tenía algo de plástico en su mano. Ray no entendía qué quería, hasta que él mismo fue a la puerta trasera del bus y le señaló para que se quedara parada ahí. Ella le obedeció principalmente por curiosidad. Policía o no, quizás él podía hacer algo para detener la estúpida pelea. Él se dirigió al frente del bus, al lado del conductor donde la ventana estaba abierta. Creyó ver que él le arrojaba algo dentro del bus. Estaba tratando de mirar a través de los vidrios oscuros cuando las personas empezaron a salir a tropezones por la puerta trasera, ahogándose y lagrimeando. Gas. Ray atrapó a una mujer anciana que se hubiera caído. Levantó a dos niños pequeños cuando estaban en peligro de ser golpeados y pisoteados. Podía ver cómo el hombre de barba ayudaba a la gente por la puerta del frente. Ella atrapó a un hombre viejo que fue empujado por uno de los combatientes. Abrumada por el peso del hombre, casi no fue capaz de quitarse de en medio cuando el último de los jóvenes se abrió camino a empujones. Sangrando por la nariz y boca, se tropezó con otro y empezaron a golpear ciegamente, todavía llorando por el gas. El hombre de barba ayudó al conductor a bajar por la puerta del frente, aunque el conductor no pareció apreciar esa ayuda. Por un momento,
Ray pensó que habría otra pelea. El hombre de barba dio un paso atrás y observó al conductor gesticular amenazantemente, gritar con rabia sin palabras. El hombre de barba se quedó quieto, sin emitir sonido, rehusándose a responder los gestos claramente obscenos. Los menos impedidos tendían a hacer eso, quedarse atrás a menos que fueran amenazados físicamente y dejar a aquellos con menor control que gritaran y saltaran. Era como si les pareciera indigno el ser tan sensibles como aquellos que comprendían menos. Esta era una actitud de superioridad, y esa era la manera en que personas como el conductor la percibían. Aquella superioridad era frecuentemente castigada con golpizas, incluso con la muerte. Ray había tenido unos encuentros de los que apenas se había salvado. Debido a ella, ya nunca salía sin estar armado. Y en este mundo en el cual el único lenguaje común era el corporal, estar armada era a menudo suficiente. Casi nunca había tenido que desenfundar su pistola o incluso mostrarla. El revólver del hombre con barba estaba en constante exhibición. Aparentemente eso era suficiente para el conductor. Este escupió con disgusto, miró ferozmente al hombre con barba y luego regresó a su bus lleno de gas. Lo observó por un momento, deseando volver a entrar, pero el gas era todavía muy fuerte. De las ventanas solo estaba abierta la pequeña del puesto del conductor. La puerta del frente estaba abierta, pero la trasera necesitaba que alguien la sostuviera para mantenerse así. Por supuesto, el aire acondicionado se había dañado hace mucho tiempo. El bus tomaría un buen tiempo para airearse. Era la propiedad del conductor, su sustento. A los lados había pegado viejas fotos de revistas de objetos que recibiría como forma de pago. Luego usaría lo que recogiera para alimentar a su familia o para hacer trueque. Si su bus no funcionaba, él no comía. Por otra parte, si el interior del bus era destruido por una pelea insensata, tampoco comería muy bien, que digamos. Aparentemente no era capaz de comprender esto. Todo lo que veía era que no podía usar su bus por algún tiempo. Agitaba su puño en dirección del hombre con barba y gritaba. Parecían haber palabras en sus gritos, pero Ray no podía entenderlas. No sabía si eso era culpa de él o de ella. Había escuchado tan pocas palabras coherentes en los últimos 3 años que ya no estaba segura si las reconocería. No sabía el alcance de su propio impedimento. El hombre con barba suspiró. Dio una mirada a su auto. Luego dio señas a Ray. Estaba listo para partir, pero quería algo de ella primero. Quería que ella se fuera con él. Arriesgarse a subirse a su auto cuando, a pesar de su uniforme, la ley y el orden ya no eran nada, ni siquiera palabras. Ella sacudió su cabeza en una negativa universalmente comprendida, pero el hombre siguió llamándola. Ella le dio señas para que se fuera. Él estaba haciendo lo que aquellos menos impedidos poco hacían: atraer la atención a otro de su propia clase. La gente del bus empezaba a mirarla. Uno de los hombres que había estado peleando tocó a otro en el brazo y luego apuntó del hombre con barba a Ray, y finalmente levantó 2 dedos de su mano derecha, como si estuviera dando 2/3 del saludo de los Boy Scouts. El gesto fue muy rápido, su significado obvio incluso de lejos. Había sido agrupada con el hombre de barba.
¿Ahora qué? El hombre que había hecho el gesto se dirigió hacia ella. Ella no tenía idea de lo que se proponía, pero mantuvo su posición. El hombre le llevaba 15 centímetros de altura y era quizás 10 años más joven. No pensaba que pudiera escapársele corriendo. Tampoco esperaba que nadie la ayudara si lo necesitaba. Todas esas personas eran unos desconocidos. Ella gesticuló una vez, una indicación clara para que el hombre se detuviera. No pensaba repetir el gesto. Afortunadamente, el hombre obedeció. Gesticuló obscenamente y varios otros hombres se rieron. La pérdida del lenguaje hablado había generado toda una serie de nuevos gestos obscenos. El hombre, con escueta simplicidad, le había acusado de tener sexo con el hombre barbado y había sugerido que continuara con los hombres presentes, comenzando con él. Ray lo observó fatigada. La gente probablemente se quedaría parada observando si él intentaba violarla. También se quedarían parados mirando cuando ella le disparara. ¿Llevaría las cosas a ese extremo? No lo hizo. Después de varios gestos obscenos que no le acercaron más, se volteó con desprecio y se alejó de ella. Y el hombre con barba seguía esperando. Se había quitado su revólver de servicio, con todo y funda. La siguió llamando, ambas manos vacías. Sin duda la pistola estaba en el auto y de fácil alcance, pero el habérsela quitado la impresionó. Quizás él estaba bien, quizás simplemente estaba solo. Ella había estado sola por 3 años. La enfermedad la había despojado, matando a sus hijos uno a uno, matando a su esposo, a su hermana, sus padres. La enfermedad, si es que era una enfermedad, había incluso cortado los lazos entre los que seguían vivos. A medida que se esparcía por el país, la gente apenas si tuvo tiempo de culpar a los soviéticos, aunque ellos estaban siendo silenciados junto con el resto del mundo. A un nuevo virus, un nuevo contaminante, la radiación, castigo divino. La enfermedad asestaba fulminantemente y era parecida a un derrame cerebral en algunos de sus efectos, pero era altamente específica. El lenguaje siempre se perdía o quedaba severamente impedido. Nunca se recuperaba. A menudo también se presentaba parálisis, impedimento intelectual, la muerte. Ray caminó hacia el hombre con barba, ignorando los silbidos y aplausos de los dos jóvenes y sus señas de aprobación hacia el hombre con barba. Si él les hubiera sonreído o los hubiera reconocido de alguna manera, ella ciertamente hubiera cambiado de opinión. Si se hubiera permitido pensar en las posibles fatales consecuencias de subir al auto de un desconocido, habría cambiado de opinión. En vez de ello, pensó en el hombre que vivía al frente de su casa. Pocas veces se había bañado desde haber lidiado con la enfermedad y había cogido el hábito de orinar en donde sea que estuviera en el momento. Ya tenía 2 mujeres, cuidando de sus 2 grandes jardines. Ellas lo aguantaban a cambio de su protección. Y había dejado claro que quería que Ray fuera su tercera mujer. Ella se subió al auto y el hombre barbado cerró la puerta. Ella observó mientras él se dirigía a la puerta del conductor. Lo observaba por su bien, ya que la pistola estaba en el asiento a su lado. Y el conductor y la pareja de jóvenes se habían acercado un poco. No hicieron nada, sin embargo, hasta que el hombre con barba estuvo dentro del auto. Entonces, uno de ellos arrojó una piedra. Otros siguieron su ejemplo.
y mientras el auto se alejaba, varias piedras rebotaron sin hacer daño. Cuando el bus ya estaba a cierta distancia, Ray se limpió el sudor de su frente y añoró el poder relajarse. El bus la habría llevado más de la mitad del camino a Pasadena. Solo habría tenido que caminar unos 16 kilómetros. Se preguntó cuánto tendría que caminar ahora. Y si caminar una larga distancia sería su único problema. En el cruce de Figueroa con Washington, donde el bus normalmente daba un giro a la izquierda, el hombre con barba se detuvo, la miró y le indicó que escogiera una dirección. Cuando ella le indicó la izquierda y él realmente viró a la izquierda, se empezó a relajar. Si él estaba dispuesto a ir a donde ella le indicara, quizás era seguro. A medida que pasaban por cuadras de edificios quemados y abandonados, lotes vacíos y autos destruidos o deshuesados, él se quitó un collar de oro y se lo entregó. El dije que colgaba era una roca negra, pulida y vidriosa. Obsidiana. Su nombre podía ser Roca o Pedro o Negro, pero ella decidió pensar en él como obsidiana. Incluso su a veces inútil memoria podía retener un nombre como obsidiana. Ella le entregó su propio símbolo de nombre, un prendedor con la forma de una espiga de trigo. Lo había comprado mucho antes de que empezaran la enfermedad y el silencio. Ahora lo llevaba pensando que era lo más cercano que podía llegar a Ray, centeno en inglés. Las personas como Obsidiana que no la conocían antes probablemente la llamarían trigo. No que eso importara. Ella nunca más iba a escuchar su nombre en voz alta. Obsidiana le devolvió el prendedor. Él cogió su mano cuando ella la estiró y él frotó su pulgar sobre sus callos. Él se detuvo en la calle número 1 y preguntó de nuevo hacia dónde. Después de voltear a la derecha tal y como ella se lo había indicado, se aparcó junto al centro de música. Allí, él cogió un papel doblado que estaba en el tablero y lo extendió. Ray lo reconoció como un mapa urbano, pero las letras no significaban nada para ella. Él aplanó el mapa, tomó su mano de nuevo y puso su dedo sobre un punto. La tocó a ella, se tocó a sí mismo y luego apuntó hacia el piso. En efecto, nosotros estamos aquí. Ella sabía que él quería saber hacia dónde iban. Ella le quería decir, pero sacudió su cabeza tristemente. Había perdido la lectura y la escritura. Ese era su más serio impedimento y el que más le dolía. Ella había dictado historia en la Universidad de California. Había escrito ocasionalmente. Ahora ni siquiera era capaz de leer sus propios manuscritos. Tenía una casa llena de libros que no podía ni leer, ni se atrevía a quemar para calentarse. Y tenía una memoria que no le regresaba mucho de lo que había leído antes. Se fijó en el mapa, tratando de calcular. Ella había nacido en Pasadena, vivido 15 años en Los Ángeles. Ahora estaba cerca del centro cívico de Los Ángeles. Ella conocía las posiciones relativas de las dos ciudades, conocía las calles, direcciones, incluso sabía que no debía ir por las autopistas, las cuales podían estar bloqueadas por autos destruidos y puentes derrumbados. Debía de ser capaz de localizar a Pasadena, aun cuando no podía reconocer la palabra. Titubeando, colocó su mano sobre una mancha color anaranjado claro en la esquina superior derecha del mapa. Debía de ser Pasadena.
Obsidiana levantó su mano y miró debajo. Luego dobló el mapa y lo regresó a su puesto en el tablero. Él podía leer, se dio cuenta finalmente. Probablemente podía escribir también. Abruptamente ella le odió, con un odio profundo y amargo. ¿Qué significaba para él ser alfabeto? Un hombre adulto que jugaba a policías y ladrones, pero él era alfabeto y ella no. Nunca más lo sería. Se sintió enferma de odio, frustración y celos. Y a solo unos cuantos centímetros de su mano estaba una pistola cargada. Se mantuvo quieta, observándolo, casi viendo su sangre. Pero su rabia subió como una ola y volvió a menguar y no hizo nada. Obsidiana se acercó a su mano con titubeante familiaridad. Ella le miró. Su cara ya había revelado demasiado. Ninguna persona que todavía viviera en lo que quedaba de la sociedad humana se equivocaría al reconocer esa expresión, esos celos. Ella cerró sus ojos cansinamente, respiró profundo. Había sentido añoranza por el pasado, odio del presente, creciente desesperanza, falta de propósito, pero nunca un impulso tan poderoso de matar a otra persona. Había dejado su casa al encontrarse cerca del suicidio. No había encontrado razón para seguir viviendo. Quizás fue por eso que había subido al auto de Obsidiana. Nunca antes había hecho algo parecido. Él se tocó la boca e hizo movimientos de habla con sus dedos. ¿Podía ella hablar? Ella asintió y vio como una leve envidia llegaba y se iba. Ahora los dos habían admitido aquello que no era seguro admitir, y no se había presentado violencia. Él tocó su boca y su frente y sacudió la cabeza. No podía hablar ni comprender lenguaje hablado. La enfermedad había jugado con ellos, llevándose, ella sospechaba, lo que cada uno valoraba más. Ella tiró de su manga, preguntándose por qué había decidido mantener vivo el DPLA por sí solo, con todo lo demás que tenía. Aparte de eso, era lo suficientemente cuerdo, porque no estaba en casa sembrando maíz, criando conejos y niños. Pero ella no sabía cómo preguntar. Y entonces él puso su mano sobre su muslo y ella tuvo que lidiar con otra pregunta. Ella sacudió su cabeza. Enfermedad, embarazo, una agonía solitaria y sin ayuda. No. Él masajeó su muslo gentilmente y sonrió con obvia incredulidad. Nadie la había tocado por 3 años. Ella no había querido que nadie la tocara. ¿Qué clase de mundo era este para traer a un niño, incluso si el padre estuviera dispuesto a quedarse y ayudar a criarlo? Era una pena. Obsidiana no podía saber lo atractivo que él era para ella. Joven, probablemente más joven que ella, limpio, pidiendo lo que quería en vez de exigirlo. Pero nada de eso importaba. ¿Qué eran unos cuantos momentos de placer en comparación con una vida entera de consecuencias? Él la atrajo hacia sí y por un momento ella se permitió a sí misma disfrutar de la cercanía. Él olía bien, masculino y bien. Con renuencia se alejó. Él suspiró y alargó su mano hacia la guantera. Ella se embaló, sin saber qué esperar, pero él simplemente sacó una pequeña caja. Las letras no significaban nada para ella. No entendió hasta que él rompió el sello, abrió la caja y sacó un condón. Él la miró
y al principio ella desvió la mirada sorprendida. Luego soltó una risita. No podía recordar la última vez que había reído. Él sonrió, señaló el asiento de atrás y ella rió con fuerza. Incluso en su juventud le habían disgustado los asientos traseros de los autos, pero ella miró alrededor a las calles desiertas y los edificios arruinados. Se bajó y pasó al asiento de atrás. Él dejó que ella le pusiera el condón. Luego pareció sorprendido por su entusiasmo. Más tarde se sentaron juntos, cubiertos por su abrigo, sin querer todavía volver a ser cuasi desconocidos, separados por sus ropas. Él hizo el gesto de acunar un bebé y la miró inquisitivamente. Ella pasó saliva. No sabía cómo decirle que sus hijos estaban muertos. Él tomó su mano y dibujó una cruz sobre ella con su dedo índice. Luego hizo el gesto de acunar el bebé de nuevo. Ella asintió, levantó 3 dedos y desvió la mirada, tratando de abatir la repentina llegada de los recuerdos. Se había dicho a sí misma que los niños que crecían hoy en día merecían lástima. Correrían entre los cañones de la ciudad sin memoria de lo que eran esos edificios o siquiera de cómo habían llegado a ser. Los niños de hoy recogían libros al igual que leña para quemar. Corrían a través de las calles persiguiéndose y aullando como chimpancés. No tenían futuro. Ya eran todo lo que podrían llegar a ser. Él puso su mano en su hombro y ella volteó súbitamente, buscando la pequeña caja y urgiéndole para que le hiciera de nuevo el amor. Él podía darle olvido y placer. Hasta ahora nada había sido capaz de hacer eso. Hasta ahora cada día la había llevado más y más cerca al momento en el que haría lo que había evitado al dejar su casa: poner la pistola en su boca y tirar del gatillo. Le preguntó a Obsidiana si él querría volver a casa con ella, quedarse allí. Él se mostró sorprendido y alegre una vez entendió, pero no respondió inmediatamente. Al fin sacudió su cabeza, tal y como ella había temido que lo haría. Probablemente se divertía mucho jugando a policías y ladrones y encontrando mujeres. Ella se vistió con silenciosa desilusión, incapaz de sentirse enfurecida con él. Quizás ya tenía una esposa y un hogar. Eso era muy probable. La enfermedad había sido más dura sobre los hombres que las mujeres. Había matado a más hombres y los que quedaban estaban más severamente impedidos. Los hombres como Obsidiana eran pocos. Las mujeres o bien se conformaban o se quedaban solas. Si encontraban a una Obsidiana, hacían lo necesario para quedarse con él. Ray sospechaba que él tenía a alguien más joven, más bonita, brindándole compañía. Él la tocó mientras ella se ajustaba el arma y le preguntó mediante una complicada serie de gestos si estaba cargada. Ella asintió sombríamente. Él acarició su brazo. Ella le preguntó una vez más si volvería a casa con ella, esta vez usando una serie de gestos diferentes. Él pareció dudarlo. Quizás podía ser cortejado. Él se bajó y subió de nuevo al asiento del conductor sin responder. Ella volvió a su puesto de nuevo, observándolo. Él tiró de su uniforme y la miró. Ella creía que le estaba preguntando algo, pero no sabía qué era. Él se quitó su placa de policía, la tocó con un dedo y luego tocó su propio pecho. Ella tomó la placa y le puso su prendedor de trigo. Si jugar a policías y ladrones era su única locura, dejémosle jugar. Ella lo aceptaría, con todo y uniforme. Se le ocurrió que algún día lo podría perder por alguien que él conociera de la misma manera que la había conocido a ella.
pero lo tendría por un tiempo. Cogió el mapa de nuevo, le dio un golpecito y apuntó vagamente en dirección nordeste hacia Pasadena y luego la miró. Ella encogió sus hombros, tocó el de él, luego el de ella, levantó sus dedos índice y corazón juntos, solo para estar segura. Él agarró los dos dedos y asintió. Él estaba con ella. Ella cogió el mapa y lo tiró sobre el tablero. Apuntó hacia atrás en dirección sudeste, hacia su casa. Ahora no tenía que ir a Pasadena. Ahora podría seguir teniendo un hermano y dos sobrinos allí, 3 hombres diestros. Ahora no tendría que averiguar a ciencia cierta si se encontraba tan sola como lo temía. Ahora no estaba sola. Obsidiana tomó la calle Hill al sur, luego Washington al oeste. Ella se reclinó, preguntándose qué tal sería el tener de nuevo a alguien. Con lo que ella había recogido, lo que había conservado y lo que había sembrado, fácilmente tendrían suficiente comida para los dos. Ciertamente había espacio de sobra en una casa de 4 alcobas. Él podría llevar sus pertenencias. Lo mejor de todo, el animal que habitaba cruzando la calle se amedrentaría y posiblemente no le obligaría a matarle. Obsidiana la abrazó acercándola, y ella descansó su cabeza en el hombro de él, cuando de repente él frenó fuertemente, casi sacándola del asiento. Del rabillo del ojo, ella se percató que alguien había atravesado la calle corriendo y justo enfrente del auto. Solo un auto en toda la calle y alguien tenía que habérsele atravesado. Enderezándose, Ray vio que la persona era una mujer, huyendo de una vieja casa de madera en dirección a una tienda tapiada con tablones. Corría silenciosamente, pero el hombre que la seguía vociferaba lo que parecían palabras confusas mientras le alcanzaba. Él tenía algo en su mano, no una pistola, tal vez un cuchillo. La mujer intentó una puerta, estaba cerrada. Miró en derredor desesperadamente, al fin agarró un pedazo de vidrio roto de la ventana de la tienda. Con esto se dio vuelta para enfrentar a su atacante. Ray pensó que la mujer tendría más chance de cortarse a sí misma que de herir a alguien más con ese vidrio. Obsidiana salió saltando del auto, gritando. Era la primera vez que Ray escuchaba su voz, profunda y ronca por la falta de uso. Metía el mismo sonido una y otra vez, de la manera que algunas personas sin habla lo hacían. Da, da, da. Ray se bajó del auto a la vez que Obsidiana corría hacia la pared. Había desenfundado su arma. Temerosa, ella desenfundó la propia y le quitó el seguro. Miró en derredor por si alguien más se había atraído por la escena. Ella vio como el hombre daba una mirada a Obsidiana y luego se abalanzaba sobre la mujer. Esta le arañó la cara con el vidrio, pero él le agarró el brazo y alcanzó a apuñalarla 2 veces antes de que Obsidiana le disparara. El hombre se arqueó, luego se derrumbó, agarrándose el abdomen. Obsidiana gritó y luego le dio señas a Ray para que ayudara a la mujer. Ray se acercó a la mujer, recordando que tenía solo unas vendas y antiséptico en su bolsa, pero a la mujer ninguna ayuda le serviría. Había sido apuñalada con un cuchillo largo de carnicero. Ella tocó a Obsidiana para hacerle saber que la mujer había muerto. Él se había agachado para revisar al hombre herido, quien también parecía estar muerto. Pero cuando Obsidiana se volteó para ver lo que Ray le decía, el hombre abrió sus ojos. Su cara vuelta a una mueca, agarró el arma de Obsidiana de su funda y disparó. La bala le dio a Obsidiana en la sien y se derrumbó. Sucedió así de simple, así de rápido. Un instante después, Ray le disparó al hombre herido a la vez que éste le empezaba a apuntar.
y Ray quedó sola, con 3 cadáveres. Se arrodilló junto a Obsidiana con los ojos secos, frunciendo, tratando de entender por qué todo había cambiado de repente. Obsidiana se había ido, había muerto y la había abandonado, igual que todo lo demás. 2 niños muy pequeños salieron de la casa de la cual habían emergido el hombre y la mujer, un niño y una niña de quizás unos 3 años de edad. Cogidos de la mano, cruzaron la calle en dirección a Ray. Se quedaron mirándola. Luego pasaron por un lado y fueron con la mujer. La niña sacudió la mano de la mujer como si intentara despertarla. Eso era demasiado. Ray se incorporó, sintiéndose mareada del dolor y la rabia. Si los niños empezaban a llorar, pensó que vomitaría. Estaban por su cuenta, esos 2 niños. Ya eran lo suficientemente grandes para escudriñar en busca de comida. Ella no necesitaba más pena. No necesitaba a los niños de una desconocida que llegarían a ser chimpancés lampiños. Regresó al auto. Al menos podría regresar a casa. Todavía recordaba cómo manejar. La idea de que Obsidiana debería ser enterrado se le ocurrió antes de llegar al auto y entonces sí vomitó. Había encontrado y perdido al hombre tan rápidamente. Era como si lo hubieran sacado de la comodidad y seguridad y le hubieran propinado una súbita e inexplicable paliza. Su cabeza no se aclaraba, no podía pensar. De alguna manera regresó a su lado, se obligó a mirarlo. Se dio cuenta que estaba arrodillada junto a él sin recordar el haberse arrodillado. Acarició su cara, su barba. Uno de los niños hizo un ruidito y ella los miró, a la mujer que probablemente era su madre. Los niños le devolvieron la mirada, obviamente asustados. Quizás fue el miedo de ellos lo que finalmente la sacudió. Había estado a punto de irse y abandonarlos. Casi lo había hecho. Casi había dejado a 2 niñitos morir. Ya hubo suficiente muerte. Tendría que llevarse a los niños a casa con ella. No sería capaz de vivir con ninguna otra decisión. Miró en derredor buscando un lugar donde enterrar 3 cuerpos, o 2. Se preguntó si el asesino sería el padre de los niños. Antes del silencio, la policía siempre afirmaba que las llamadas más peligrosas que recibían eran las de violencia doméstica. Obsidiana debería de haber sabido eso. No que el saberlo le hubiera obligado a permanecer en el auto. Tampoco la hubiera detenido a ella. No podría haber observado a la mujer ser asesinada sin hacer nada. Arrastró a Obsidiana hasta el auto. No tenía con qué cavar y a nadie que vigilara mientras cavaba. Mejor llevarse los cuerpos con ella y enterrarlos junto a su esposo y sus hijos. Obsidiana volvería a casa con ella después de todo. Cuando lo hubo dejado en el piso de la parte de atrás, regresó por la mujer. La niña, delgada, sucia, solemne, se incorporó y sin saberlo le dio un regalo a Ray. Cuando Ray empezó a arrastrar a la mujer, la niña gritó ¡No! Ray dejó caer a la mujer y miró fijamente a la niña. ¡No!, repitió la niña. Se acercó y se quedó parada junto a la mujer. «Vete», le dijo a Ray. «No hables», le dijo el niño. No había ni tartamudeo ni confusión en los sonidos. Ambos niños habían hablado y Ray los había entendido. El niño miró al asesino muerto y se alejó de él. Tomó la mano de la niña. «Quédate callada», le susurró. «Habla fluida». ¿Acaso había muerto la mujer debido a que podía hablar y les había enseñado a sus hijos lo mismo? ¿Había sido asesinada por la rabia creciente de un esposo o por la ira celosa de un desconocido? ¿Y los niños deberían de haber nacido después del silencio?
¿Es que la enfermedad ya había pasado o eran estos niños simplemente inmunes? Habían tenido el tiempo de enfermarse y quedar silenciados. La mente de Ray dio saltos. ¿Y si los niños de 3 o menos años que estuvieran a salvo eran capaces de aprender el lenguaje? ¿Y si lo único que necesitaban eran maestros y protectores? Ray contempló al asesino muerto. Avergonzada, creyó poder entender algunas de las pasiones que podían haberle servido de impulso, quienquiera que fuera. Ira, frustración, desesperanza, celos insanos. ¿Cuántos habían como él? Gente dispuesta a destruir aquello que no podían tener. Obsidiana había sido un protector. Había escogido ese rol para sí mismo por quién sabe qué razones. Quizás ponerse un uniforme obsoleto y patrullar las calles vacías es lo que había hecho para no llevarse una pistola a la boca. Y ahora que existía algo que valía la pena proteger, se había ido. Ella había sido profesora, una buena profesora. Había sido protectora también, aunque solo de sí misma. Se había mantenido con vida sin tener ninguna razón para hacerlo. Si la enfermedad había perdonado a estos niños, ella podía mantenerlos con vida. De alguna manera levantó a la mujer muerta y la llevó al asiento trasero del auto. Los niños empezaron a llorar, pero ella se arrodilló en el agrietado pavimento y les susurró, temerosa de asustarlos con la rudeza de su voz, ya tiempo sin haberla usado. Está bien, les dijo. Ustedes también vendrán con nosotros. Vamos. Los levantó, uno en cada brazo. Eran tan livianos. ¿Estarían comiendo lo suficiente? El niño le tapó la boca con las manos, pero ella movió su cabeza. Está bien que yo hable, le dijo. Mientras no haya nadie cerca, está bien. Colocó al niño en el asiento del pasajero y éste se corrió sin que ella tuviera que decírselo, para acomodar a la niña. Cuando ambos estuvieron en el auto, Ray se apoyó en la ventana, observándolos, percatándose que ya estaban menos asustados y le miraban con una mezcla en partes iguales de curiosidad y miedo. Mi nombre es Valerie Ray, les dijo, saboreando las palabras. Está bien que ustedes me hablen a mí. Publicado originalmente en Asimov's Science Fiction Magazine, diciembre de 1983, traducción de Alejandro Vesga, de 2017.